Profe, tiene el micrófono apagado. Perdón, buenos días. Les decía que como se habrán dado cuenta, lo que figuraba en la imagen no era yo, con ese físico, pero bueno, la notebook la usamos varios en casa y bueno, queda el perfil del que la usó último. Así que, ¿cómo andan? ¿Se escucha bien? Buen día, sí, se escucha bien. Ah, bueno, va. Genial, entonces. Vamos a ver. Que somos, el doctor Vega que quiere controlar asistencias, así que tomo foto. Después, si se agrega alguno más, que me avise. Bueno, vamos a continuar con el contrato de compraventa, ¿sí? Que habíamos empezado la clase pasada, ¿se acuerdan? Que vimos la estructura, que yo les decía, la estructura básica de los contratos, del concepto, los caracteres, la comparación con otros contratos, la forma, ¿sí? Los elementos en realidad, y después vimos los efectos, que son las obligaciones de las partes. Ahora vamos a continuar específicamente con cuestiones que son propias del contrato de compraventa, ¿sí? Vamos a ver compraventa de inmuebles, compraventa de cosas muebles, ¿sí? Así que vamos a compartir pantalla. Donde es el mismo PowerPoint que estuvimos utilizando el otro día, es uno solo. Ay, la barrita la voy a correr. Podemos ver toda la pantalla. Bien. A los que se agregaron recién, después vuelvo a sacar otra fotito para ver la asistencia, ¿sí? Bien, decíamos, vamos a ver compraventa de inmuebles, ¿sí? Lo que hace el Código Civil ahora es regular algo que antes no teníamos, que era el boleto de compraventa, ¿sí? Antes de la reforma del Código, cuando hablábamos de boleto de compraventa, decíamos que era un antecontrato, una promesa de contrato, ¿sí? Que el contrato definitivo se formalizaba con la escritura pública porque el Código Civil nos decía que se requería para la existencia, para la existencia como forma esencial del contrato de compraventa, la escritura pública. ¿Qué pasó? La jurisprudencia a este boleto de compraventa, que es un instrumento privado, le empezó a otorgar validez. Es decir, si bien teníamos la ley que no lo regulaba el boleto de compraventa, sino que era un precontrato, un antecontrato, la jurisprudencia lo que hizo fue establecer que el adquirente por boleto podía reclamar el cumplimiento del contrato. Entonces, más allá de que los autores, ustedes si estudian por Mosset era uno de los autores que él sostenía la postura de que el boleto de compraventa era una promesa de contrato. Pero después que explicaba y fundamentaba por qué él consideraba que era una promesa de contratos, en un parrafito le agregaba que pese a lo que él opinaba, él mismo lo decía, que pese a lo que él opinaba, por cuestiones prácticas, el boleto de compraventa tenía efectos para exigir el cumplimiento de las obligaciones que de él nacía. Es decir, a ver, lo pone en esa frase, puede decir, él como doctrinario podía sostener una postura, pero todos los fallos, todos los jueces le estaban resolviendo otra cosa. Entonces, una salida diplomática que tiene su postura es decir que por cuestiones prácticas, ¿sí? Nosotros también ahora tenemos, ahora vamos a ver los artículos del Código Civil y Comercial que regulan el boleto de compraventa,
Y además, por el principio de conversión del negocio jurídico, que se acuerdan que lo vimos cuando vimos las ineficacias, no lo vieron conmigo, lo vieron con Vega, pero cuando hablaron del principio de conversión del negocio jurídico, el artículo 384, que nos dice el acto nulo puede convertir, nulo de nulidad relativa, puede convertirse en otro diferente, válido, cuyos requisitos esenciales satisfagan. Si el fin práctico perseguido por las partes permite suponer que ellas lo habrían querido si hubiesen previsto la nulidad. Este es para el caso de aquellos contratos que se celebraron en instrumento privado y falta el requisito de la formalidad exigida, como es la escritura pública, ¿sí? Entonces, por este principio de conversión, este boleto de compraventa ya no es que va a hacer nacer, como decíamos antes, o la obligación de hacer escritura pública. Ya este boleto de compraventa me sirve para que las partes puedan exigir el cumplimiento de las obligaciones. Y si me sirve para eso, decimos que es el contrato, ¿sí? Es el contrato. Es decir, nacen las obligaciones personales dentro del ámbito de los derechos personales. ¿Se va a producir la transmisión del dominio de esa cosa que fue vendida? No. Para que haya transmisión del dominio, necesitamos escritura pública e inscripción registral. Y ahí van a ser el derecho real de dominio. Lo que van a hacer con el boleto de compraventa son los derechos personales, la obligación de entregar la cosa y la obligación de pagar el precio, ¿sí? Y si alguna de ellas no se cumple, yo puedo ir ante el juez con el boleto de compraventa para demostrar la existencia del contrato. Y el juez no me va a poder decir, no, momentito, que esto no le sirve, porque la compraventa de inmuebles es un contrato formal, solemne, relativo, y debe ser hecho por escritura pública. Esto era una promesa de contrato, eso no me lo va a decir el juez me va a admitir este boleto de compraventa por todos estos fundamentos que estamos diciendo. ¿Qué efectos tiene ese boleto de compraventa? Permite exigir al vendedor la transferencia del dominio, es decir, al tener boleto de compraventa, yo le puedo pedir al vendedor hacer entrega del inmueble y hagámosle. Ahí me dice que es inestable si se llega la conexión, si se llega a cortar, avísenme. Entonces, permite exigir al vendedor la transferencia del dominio, ¿qué quiere decir? Que le puedo pedir al vendedor, vamos a hacer la escritura pública, ¿sí? Hacer la entrega del inmueble, porque acá con el boleto de compraventa nació la obligación, pero tiene que realizarse esa entrega de la cosa. Entonces, si el vendedor se niega, puedo pedirle a un juez, a través de un juicio de escrituración, que ordene la escritura. Otro de los efectos es que convierte la posesión en legítima. No se preocupen, posesión es un tema de derechos reales que lleva muchas clases de derechos reales, así que no les pido que entiendan lo que significa la posesión. La posesión es un hecho, a diferencia del derecho real de propiedad, que es un derecho. La posesión, cuando uno tiene el ánimo y el dominus, ¿sí? De creerse, de creer, de ser dueño, de tener, usar una cosa como si fuese el dueño, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de una locación, no hay posesión, hay tenencia. ¿Por qué? Porque yo estoy reconociendo en otro la propiedad de la cosa y yo soy un simple tenedor. Cuando estamos hablando de alguien que usurpa una vivienda, no estamos hablando de que hay posesión, ni tenencia siquiera, ahí hay usurpación, ahí hay un delito, ¿sí? Cuando hablamos de posesión, es aquel que considera en un estado aparente el tener un derecho, ¿sí? Que puede ser legítimo o ilegítimo. Después eso lo van a ver ustedes en derechos reales, ¿sí? Una posesión ilegítima no quiere decir que estoy usurpando, simplemente que me faltan determinados recaudos para que esa posesión sea legítima. Al tener boleto de compraventa, ya tengo una posesión legítima, ¿sí? No se preocupen si no lo entienden ahora, porque ya les digo, son muchas clases de derechos reales para entender el tema de posesión, ¿sí? Pero
es uno de los efectos. Permite oponerlo al concurso del vendedor si se pagó el 25% del precio, pedir escritura y constituir hipoteca en primer grado por el saldo. Es decir, si yo pagué el 25% del precio de esa cosa que compré y el vendedor se concursa o está en quiebra, por lo tanto, yo puedo constituir una hipoteca en primer grado por ese saldo, ¿sí? ¿Se entiende? Por el saldo que tengo por lo que ya pagué. Y pedir que me lo escriture. Ahora vamos a ver qué pasa con también con ese 25% del precio, en dónde más va a jugar. Puede cederse porque es un derecho creditorio, ¿sí? Acá no puedo vender el boleto de compraventa. A veces la gente lo que hace es que muchas veces se suceden compraventas y nunca se escrituró. Se va transmitiendo boletos de compraventa, ¿sí? Y la gente dice, me compré un inmueble, pero no tenía la escritura porque el vendedor anterior no tenía la escritura y el anterior tampoco. En realidad lo que se está transmitiendo es el derecho creditorio. Lo que es ahí no es una compraventa, sino una cesión de derechos, ¿sí? La gente comúnmente cree que está realizando una compraventa, pero en realidad es una cesión onerosa, pero es cesión, porque lo que se tienen es un derecho creditorio. Como cuando ustedes ven el contrato de cesión, van a ver la obligación de notificar a la otra parte, ¿sí? Para que sea válido. Acá, la otra parte es el vendedor, ¿sí? Para él es al que le tengo que notificar que voy a vender, que voy a ceder ese boleto de compraventa. Lo que está discutido es cuando hay un adquirente por boleto y un acreedor hipotecario. Había una hipoteca constituida sobre ese inmueble y hay un adquirente por boleto. ¿Quién tiene prioridad? Algunos decían que prevalece el acreedor hipotecario porque la hipoteca es un derecho real, pero la doctrina moderna dice que si hubo posesión, es decir, que si estoy usando ya el inmueble, si estoy en corpus y animus en ese inmueble, ya prevalece, ¿qué dije? Hoy dije otra cosa, cuando hablé de la posesión, dije algo de dominus. No, dominus es para la propiedad, era corpus y animus, ¿sí? Ahora me doy cuenta que lo dije mal, animus y dominus dije, cualquier cosa, es corpus y animus, es decir, estoy usando, por eso corpus viene el cuerpo, estoy usando ya el inmueble, en ese caso prevalece el adquirente por boleto. Eso es lo que sostiene la doctrina moderna. Bien, ¿qué es lo que nos dice el 1170 y 1171? El 1170 habla del boleto específico, esto no estaba antes en el código anterior, que el derecho del comprador de buena fe tiene prioridad sobre el de terceros que hubiesen trabado cautelares sobre el inmueble vendido. Sí, es decir, lo mismo que con respecto al acreedor hipotecario, acá cuando hubo cautelares, por ejemplo, un embargo. En este caso, el adquirente por boleto, si es de buena fe, va a tener prioridad si el comprador contrató con el titular registral o puede subrogarse la posición jurídica de quien lo hizo mediante un perfecto abonamiento con los adquirentes sucesivos. Es decir, si al que le compró, si el vendedor era el titular, es decir, si tenía escritura donde certifica que él tiene el dominio del bien, o no tiene escritura, pero esto que les decía hoy, adquirió por boleto y ese era de otro vendedor, y ese otro vendedor también había adquirido por boleto, ¿sí? Y hay un eslabonamiento, ¿sí? Sucesivo. En ese caso, este adquirente por boleto va a tener prioridad sobre alguien que hubiese embargado el bien. El comprador pagó como mínimo el 25% del precio con anterioridad a la traba de la cautelar, es decir, si hubiese abonado el 25%, también. El boleto tiene fecha cierta, y sí, porque estamos hablando de que es un instrumento privado, y acuérdense que los instrumentos privados, para tener validez, tienen que tener fecha cierta. La adquisición tiene publicidad suficiente, sea registral, sea posesoria, es decir, ya sea
porque fue inscrito el boleto, vamos a ver que hay casos donde el boleto se inscribe, o posesoria, porque tengo corpus y animus y estoy usando ese bien. En ese caso, puedo oponerlo a un embargo, por ejemplo. Y el 1171 es el caso similar a lo que le decíamos hoy, el caso de concurso o quiebra, ¿sí? Tiene que ser el adquirente de buena fe, se puede oponer al concurso o quiebra del vendedor si se hubiese abonado el 25% del precio. Y el juez se le va a pedir al juez que otorgue la escritura. Nos queda, antes de ir a compraventa de bienes muebles, nos queda un punto que no está acá, la filmina, que no sé por qué, porque yo no, hay otro PowerPoint que tenía, estaba agregada, pero se ve que en este que tenía acá no lo agregué. Es un punto que surge de una ley muy vieja, pero que está vigente, que es cuando hablamos de la compraventa de lotes en cuotas periódicas, ¿sí? Hay un supuesto especial de compraventa de inmuebles. Este PowerPoint está en el campus. Lo que voy a hacer es ver si puedo agregarles una filmina más, por lo menos para que tengan esto presente. Y si no, tomen nota, ¿sí? Ahora. ¿Por qué? Porque esto es una ley muy, muy vieja, es la 14.005, 14005. Fíjense, la ley 14.000 es viejísima. Pero es una ley que está vigente. Esta ley lo que regula es la adquisición de lotes pagando en cuotas, ¿sí? Es decir, alguien decide lotear un inmueble, venderlo y posibilita que el comprador lo pueda adquirir pagando cuotas. Vamos a comentar un poquito cómo surgió esta ley. Esta ley, cuando empiezan el gobierno de Perón, que empiezan a venir gente de las provincias a trabajar en todo el cordón que se forma desde San Nicolás hasta La Plata, todo el cordón industrial, que empieza a haber fábricas, industrias, en toda esa franja que va rodeando desde el Paraná, Río de la Plata, que se forma todo ese cordón industrial. Empieza a llegar gente de las provincias, de todo el interior del país, a trabajar en esas fábricas. Y empiezan, esa gente que trabajaba en esas fábricas trataba de ubicarse, buscar viviendas en las zonas cercanas, aledañas a esas industrias. Y en ese momento había grandes campos, ¿sí? No es como había chacras o quintitas como uno ve ahora si va por la ruta, sino que eran grandes extensiones de tierra. Lo que empiezan a hacerse los dueños de esas extensiones de tierra, a lotearlas para venderlas, ¿sí? Y venderlas con facilidades, porque era gente de bajos recursos, obreros que venían a trabajar en las industrias, entonces las loteaban y las vendían a bajo costo, ya con la posibilidad de pagarlo en cuotas. Lo que pasa es que vivimos en Argentina, no vivimos en Alemania. Entonces, siempre está la viveza criolla. Y la viveza criolla, ¿qué pasaba? Era que gente que vendía esos grandes campos, ¿se cortó? Díganme si se corta. Gente que vivía en esos grandes campos, loteaba los terrenos y luego se los vendía. Capaz que el mismo terreno se lo vendía a varias personas, ¿sí? Les hacía los boletos de compra-venta y después que se arreglaran ellos, ¿sí? ¿Quién escrituraba primero? Los estafaba. Otra de las cosas que hacía, como eran lotes en cuotas, la gente empezaba a pagar las cuotas. Cuando llegaban eran 10 cuotas, bueno, no sé, supongo más cuotas, eran 20 cuotas. Cuando llegaban a la cuota 18, se atrasaban, ¿sí? Y entonces el vendedor les aplicaba el pacto comisorio por haber incumplido. Y esta gente perdía el terreno y todo lo que había pagado, ¿sí? Entonces, lo que hace esta ley, una ley protectoria, regula aquellas adquisiciones de lotes en cuotas periódicas.
¿Y cómo lo regula? Primero, estableciendo límites. Por ejemplo, aquella persona que tiene una extensión de tierra y la quiere lotear, esta ley, como les digo, está vigente, ¿eh? Esta ley está vigente. Si yo tengo un campo y quiero lotearlo para venderlo en cuotas, tengo que acogerme a este sistema de la 14.005. Entonces, una persona tiene una extensión de tierra, quiere lotearla y venderla, así en cuotas, lo que tiene que hacer es informar al registro de la propiedad, en realidad no es que informar, tiene que presentar primero un plano de subdivisión, después la voluntad de venderlo de esa forma, es decir, hay como una declaración jurada, una manifestación de voluntad, que es la intención del dueño de vender ese lote de esa manera. Luego, la voluntad, el plano de subdivisión, ¿qué otra cosa era? Y debe inscribir los boletos, ¿sí? Es decir, los boletos que realice con cada uno de los compradores, está obligado a inscribirlo en el registro. Es decir, el boleto de compraventa se va a inscribir en el registro. Y además le establecen, esos boletos de compraventa tienen un formato especial, es decir, que la misma ley establece el formato al que se deben adecuar. ¿Sí? Ya están en la misma ley, hay modelos de esos boletos de compraventa que uno tiene que realizar el boleto con esas cláusulas establecidas en la ley 14.005. ¿Esto qué posibilita? Que si el vendedor cae en concurso quiebra, si el comprador pagó el 25% del precio o realizó construcciones en el inmueble por un valor superior al 50% de ese lote, no lo va a afectar el concurso o quiebra del vendedor. Y lo mismo, no se le va a poder aplicar el pacto comisorio. ¿Sí? En el artículo 8 de la ley establece una limitación al ejercicio del pacto comisorio. ¿Sí? Es decir, no le van a poder aplicar el pacto comisorio, invocar el pacto comisorio, si hubiese pagado el 25% del precio, ¿sí? O realizar construcciones por un valor superior al 50% del valor del terreno. Es decir, compró el terreno, a la segunda cuota ya no la pagó, ¿sí? Pero empezó a construir una casita en ese terreno. En ese caso, si el valor de esa casita supera el 50%, no estamos hablando si hizo una casilla de madera que no supera el valor del terreno. Estamos hablando que haya hecho una construcción que supere el 50% del valor del terreno. En ese caso, si no paga, no le van a poder aplicar el pacto comisorio. Sí le van a poder, por supuesto, demandar el cumplimiento para que pague, pero no la resolución del contrato, ¿sí? Y perder lo que yo hubiese pagado. Eso es un ejemplo, yo le estoy hablando de un ejemplo burdo que es la segunda cuota, pero lo que pasaba antes de esta regulación es que gente que había pagado muchísimas cuotas se atrasaba y los demandaban por ese incumplimiento, invocaban el pacto comisorio y se quedaban con el terreno y a su vez con, todo lo que lo perdía, todo lo que ya había pagado. Entonces ahora no se puede hacer. Y otra de las cosas es cuando se hubiese el terreno vendido a varias personas simultáneamente, el primero que va a tener derecho a reclamar la escrituración o derecho sobre ese inmueble, el comprador que va a tener derecho a pedir la escritura, es aquel cuyo boleto se hubiese inscrito primero, ¿sí? Es decir, si este vendedor fue sinvergüenza y le vendió el mismo terreno a varias personas, como esos boletos deben ser inscriptos, el boleto que primero se inscribe es el que va a tener derecho. ¿Qué pasa? Los otros adquirentes se supone que si ya hay un boleto inscripto no van a poder
no van a poder inscribir un segundo boleto. Entonces, no está esa posibilidad de que se limite esa posibilidad de que haya varios adquirentes, ¿sí? Bueno, esta ley es muy vieja, pero como les digo, está vigente, y si hoy alguien quiere, hay muy pocos inmuebles, no en las ciudades pequeñas, ¿sí? Que el campo está ahí al lado, pero sí en las ciudades grandes no hay grandes extensiones de tierra en los alrededores de la ciudad, porque ya está todo loteado. Pero igual suele haber, porque uno va al mismo Mar del Plata, vamos para el lado de acantilado, tenemos las estancias, todo ese camino de las estancias. Si los dueños de esas estancias quisiesen lotearlo, tienen que ir por esta ley. Bueno, no está la filmina, pero recuérdenlo, ¿sí? Si no tomaron nota, fíjense en los manuales igual. Estamos con compraventa de inmuebles, ¿sí? Importantísimo el tema que hablamos del boleto de compraventa, ¿sí? Que eso no pueden aprobar la materia si no les queda claro que el boleto de compraventa es el contrato, ¿sí? Más allá que el código diga que la forma es la escritura pública, ¿sí? Pero no pueden aprobar, por eso soy tan hincha con esto, que los hinché en la parte general cuando hablamos de forma, cuando hablamos de prueba, les sigo insistiendo ahora. Pasamos a compraventa de cosas muebles. El código regula ahora el boleto de la compraventa de cosas muebles, que el Código Civil no lo regulaba, estaba en el Código de Comercio, porque generalmente cuando hablamos de bienes muebles hablamos de mercadería, o cuestiones que tienen que ver con el comercio. Entonces, estaba regulada, estas normas fueron tomadas del Código de Comercio, no las teníamos en el Código Civil. Son muy simples, ¿sí? La mayoría de los supuestos encuadran en el derecho de consumo, entonces, más allá de aplicar estas normas, vamos a tener las normas de los que prevalecen de los contratos de consumo, así que estas normas serían para aquellos casos donde no hay una relación de consumo, ¿sí? Y existe una compraventa de cosas muebles, ¿sí? El precio, ya hablamos la clase pasada, ¿sí? Que en caso de que las partes no establezcan un precio, dijimos que el precio, recuerden que era un elemento esencial que debía estar en los contratos de compraventa, pero en la compraventa de inmuebles, si las partes no pactaron un precio, se puede tomar el de las mismas cosas en circunstancias semejantes. Es decir, esa característica de esencialidad como elemento esencial del precio en la compraventa de inmuebles está más flexibilizada. Puede establecerse un precio por peso, por número, medida, junto con la entrega de la cosa se debe entregar la documentación. Esto quiere decir, es obligatorio la entrega de factura, no solo porque la necesita por la FIP, ¿sí? Sino porque es una obligación civil la entrega de la factura, ¿sí? Como así también los documentos relacionados con la cosa, por ejemplo, manuales de uso, el certificado de garantía, ¿sí? Todas esas cuestiones relativas que son inherentes a la cosa, deben ser entregadas, es parte de la obligación de entregar la cosa, toda esta documentación. En cuanto a la entrega de la cosa, el plazo, esto también lo habíamos dicho, 24 horas, ¿sí? Salvo que las partes pacten otro plazo, o los usos y costumbres, esto que yo les daba el ejemplo el otro día, si compré algo que está en Ushuaia y me lo tienen que traer a Mar del Plata, tarda más de un día, ¿sí? A veces pasa cuando compra, bueno, también cuando uno compra por internet, pero eso nos regimos por el derecho de consumo, ¿vale? Pero en esos casos a veces te tarda, a ver, como la otra vez, el otro día, la semana pasada, que era el hot sale. El hot sale, vos querías comprarte algo, entrabas en Mercado Libre y todo te lo traían de acá una semana, cuando Mercado Libre a veces las cosas en un día, 2 días te llegan, si son empresas de Buenos Aires, te llegan a Mar del Plata. Pero como el hot sale tenía mucha demanda, te tardaba una semana.
decir, pero eso tiene que ver con los usos y costumbres, ¿sí? Con respecto al lugar, lo que hubiesen pactado las partes, los usos y costumbres o lugar de celebración del contrato. En el caso del pago, puede pasarse contra entrega, es decir, cuando te entrego la cosa me pagás, ¿sí? Pero bueno, salvo que esto se pacte otra cosa. ¿Qué tenemos aquí? Se regula la obligación del vendedor de permitir que el comprador examine las cosas compradas. Si se niega, el comprador puede suspender el pago del precio, ¿sí? Ahora vamos a ver los diferentes supuestos. El 1153, esto lo leen del código, regula la compraventa sobre muestras, ¿sí? Entonces, en ese caso, también el comprador tiene derecho a examinar o probar las cosas, ¿sí? Igualmente ahora vamos a probar, ahora vamos a ver el otro supuesto. Compraventa sobre cosas que están a la vista, ¿sí? Compraventa sobre cosas en fardos o bultos cerrados, todos esos artículos regulan ese tipo de compraventas. Lo que me interesa es el 1160, cuando habla de la compraventa sujeta a condición suspensiva. ¿Por qué me aparece cartelito es inestable si acá tengo buena señal de Wi-Fi? ¿Qué sé yo? La compraventa sujeta a condición suspensiva. Entonces, ¿cuál es la condición acá? Que el comprador la acepte, ¿sí? Y si el comprador no la acepta, el contrato se extingue. ¿Por qué? Porque acuérdense las modalidades cuando vimos un contrato sujeto a una condición. Si era resolutoria, el contrato tiene efectos, empieza a cumplir sus efectos, y cuando sucede la condición, se resuelve. En cambio, la condición suspensiva, el contrato no va a cumplir sus efectos hasta que no comience, no se dé esa condición. A partir de esa condición, ya el contrato sí tiene efectos. En este caso, la condición suspensiva es que la cosa le agrade al comprador, la acepte. Y acá tenemos dos supuestos que ahora los vamos a ver en un cuadrito. Cuando el comprador se reserva la facultad de probar la cosa, o cuando la compraventa se conviene, es decir, se pacta, que es de acuerdo con los usos a satisfacción del comprador, ¿sí? El plazo que el código le establece ahora es 10 días. Antes no teníamos plazo, ¿sí? Ahora se establece 10 días, salvo que las partes hayan pactado otra cosa. En ese caso, se considera, una vez que pasan los 10 días, se considera aceptado, ¿sí? Y el contrato se queda concluido, el comprador tendrá que pagar el precio. Y vamos a ver estas dos modalidades, que tienen un nombre. Todo se llama venta satisfacción del vendedor, puse yo acá, está mal, es del comprador. Bueno, después lo arreglo, después voy a arreglar, antes no se descarguen todavía el PowerPoint que está en el campus, porque así lo reformulo, ¿sí? Le agrego lo de la 14.005 y le agrego, acá le pongo en la venta a satisfacción del vendedor puse, y es a satisfacción del comprador, no del vendedor, por favor. Bien, las dos modalidades son la venta ad gustum y la venta a ensayo o prueba, ¿sí? Son parecidas, ¿sí? Pero tienen sus diferencias. En la venta ad gustum, esta capacidad de probar o de aceptar la cosa, mejor dicho, por parte del comprador, es un ejercicio ilimitado y abusivo. ¿Esto qué quiere decir? Que no tiene por qué demostrar el comprador no tiene por qué explicar los motivos por los cuales no quiere la cosa o no le gusta, ¿sí? Por eso hablamos de ilimitado y abusivo. Es decir, nadie se le impone, él simplemente con que la pruebe, ya está, y devuelve la cosa, no le gusta, no hay ningún inconveniente, ¿sí? En cambio, la venta en solo prueba, en este caso sí, debe probar la cosa, la obligación es probarla, y puede devolverla si la cosa no reúne las cualidades prometidas,
¿sí? Pero en este caso es diferente, porque él está obligado a aprobarla, en el otro no, si quiere la prueba, si quiere no, y la devuelve. En este caso está obligado a aprobar la cosa y devolverla si la cosa no es lo que se le prometió. En la venta ad gustum dice, el carácter condicional depende de una cláusula natural, surge del carácter de cosas que son costumbre de gustar. Por ejemplo, es el caso cuando voy al supermercado y viene la chica de la promoción con el salamino o con el vasito con fernet de menta, que es horrible, con menta, que es horrible, y lo podés probar, ¿sí? Entonces vos lo podés probar y no estás obligado a comprarlo, ¿sí? Porque son cosas que se acostumbra degustar. Por eso hablamos de que es una cláusula natural. En cambio, en la venta ensayo-prueba tiene carácter condicional. ¿Por qué? Porque en este caso las partes pactan esto, que la cosa se vende, la puede probar y si no le gusta, la puede devolver, ¿sí? Explicando por qué no le gustan. Por eso hablamos de cláusula accidental, porque las partes lo tienen que haber pactado, ¿sí? En la venta ad gustum, dice la degustación debe ser antes de recibir la cosa, en la venta ensayo-prueba se verifica después de haber recibido. Es decir, en la venta ensayo-prueba hay una entrega de la cosa. Ya existió la entrega de la cosa, lo que yo, porque contraté así, tenía un mes, supongamos, que quieran pactar las partes, o una semana para probarla. Y si algo no me gusta, porque no es lo que yo me prometieron, la puedo devolver. En cambio, en la otra es antes de recibir la cosa. Es esto que les estoy hablando, que me dan a probar, ¿sí? O como sería el caso también, para no hablar siempre de comida, cuando en el auto me hacen el test drive, ¿sí? En ese caso me lo estoy probando, ¿sí? Y no tengo por qué decir, mira, no me gusta porque vos me dijiste que tenía tal cosa y esto no la tiene. No, doy una vueltita, no me gustó cómo es el asiento, porque no tiene Bluetooth, porque qué sé yo qué, y no me lo tengo que llevar al auto. Por eso es antes de la entrega de la cosa que compré. Decíamos, en la venta de gusto, cosas que se acostumbra a degustar o probar antes de recibirla. En la venta ensayo prueba, cualquier cosa que se pruebe con la condición de agradar al comprador. Si acá cualquier tipo de compraventa de cosas muebles que se pacte a satisfacción del comprador, no necesariamente sean cosas que se acostumbra a degustar, en ese caso se pacta que si no reúne las condiciones la puede devolver. Por eso hablamos en una cláusula implícita y en otra cláusula expresa. Cuando ustedes se reciban, los van a empezar a llamar, van a ver, se van a acordar de todas las editoriales jurídicas, Abeledo, Thomson Reuters, La Ley, todas, para venderle productos. ¿Sí? Antes eran los tomos de la ley o del derecho, ahora lo que te venden son software. ¿Sí? Y lo que hacían estas editoriales, te traían al estudio, estaba genial, porque te traían libros y te los dejaban. Te decían, míralo, si querés, si te gusta, si te interesa este libro, si querés, lo comprás. Y si no, de acá a un mes vengo y me lo devolvés. Y te lo dejaban, ¿sí? Te lo dejaban. Y a veces, a mí me ha pasado que nunca me dejaron algún libro y después nunca más lo vinieron a buscar, ¿sí? Pero bueno, no era, sino otras veces me ha pasado que sí, que me dicen, usted tiene cita, le interesa, no le interesa, mire que le damos facilidad, pero bueno, no me interesa, porque eso era una venta ad gusto, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia entre una y otra? En la venta ad gustum, el vendedor no me puede exigir el precio. En cambio, en la venta ensayo-prueba, si la cosa sí, yo comprador le digo, mire, en realidad vos me dijiste que esto iba a ser color fucsia y no es fucsia, es un magenta pálido. Entonces no es lo que me prometiste. Entonces el vendedor dice, no, mira, perdóname, pero eso es fucsia. Así que me vas a tener que pagar. El comprador dice, yo no te pago, entonces me van a demandar. Cuando me demanden, vamos a ir a juicio, y si a través de peritos se demuestra que la cosa sí reunía
las cualidades prometidas, va a haber un perito colorista, qué sé yo. Estoy dejando un ejemplo obviamente inventado y así burdo para que se me... pero hay un montón de casos o situaciones que se les puede ocurrir en todo. Va a venir y dice, no, en realidad uno dice fucsia, el otro dice magenta pálido, pero en realidad es un magenta fuerte que es casi un fucsia, así que vale como fucsia. Él va a decir, bueno, señor comprador, esto es fucsia, así que usted pague. Entonces, por eso, esta facultad de las partes de pactar, que si la cosa no me gusta, porque no es que no me gusta, o no la quiero, ¿sí? O la quiero devolver porque no reunía las cualidades prometidas, tengo que demostrarlo, ¿sí? Tengo que demostrarlo. Ojo, esto es para cualquier tipo de contrato, no del derecho de consumo solamente. Vale en el derecho de consumo, pero no solamente. Y no es lo mismo que el pacto de displicencia que hablábamos en la parte general, donde en las ventas domiciliarias, ¿se acuerdan que existía el consentimiento en ralenti, la aceptación era en cámara lenta? Es decir, eso existe en todo contrato de consumo, se haya pactado o no se haya pactado, ¿sí? En todo contrato de consumo donde la venta es fuera del establecimiento del vendedor, por eso se entiende como venta domiciliaria, el consentimiento es ralenti, ¿sí? Ahí, aunque no se haya pactado. Acá estamos hablando de otra cosa, acá estamos hablando no solo en contratos de consumo, sino en cualquier contrato, ¿sí? Que sea de compraventa de cosas muebles, y se tiene que haber pactado que esta venta es a satisfacción del comprador. ¿Sí? ¿Se entendió? Pues, ay, por favor, ¿cómo me quedo ahí del vendedor? Bien. Pasamos a otra de las ahora a las modalidades que puede haber en el contrato de compraventa. Terminamos acá, vimos compraventa de inmuebles, vemos compraventa de cosas muebles. Ahora vamos a ver, algunos son fáciles, 3 supuestos de modalidades que pueden estar, más de 3, porque 4, supuestos de modalidades que se pueden pactar en un contrato de compraventa. Es decir, a ver, estamos dentro del ámbito de la autonomía de la voluntad, así que las partes pueden pactar lo que se les cante de modalidades, no solo estas, ¿sí? Lo que el código regula estas cláusulas y pactos porque eran tan comunes que las partes lo pactaban que se generalizó y por eso el legislador lo regula. Pero en realidad las partes pueden establecer la modalidad que quieran siempre y cuando no desnaturalice el contrato. Y estas modalidades que generalmente se pactaban, podemos diferenciarlas, y cláusulas y pactos. Las cláusulas, esto que vinimos hablando hoy, cuando un contrato de compraventa se establece una condición suspensiva, como hablamos recién en el 1160, ¿sí? O también con un contrato de compraventa sujeto a una condición resolutoria, ¿sí? Que lo tenemos en 1168, 1169. En este caso, el contrato se celebra, comienza a producir efectos, pero las partes pactaron determinada condición que hace que ese contrato va a perder eficacia y se extingue, ¿sí? Porque se cumplió esa condición. Entonces, como cláusulas tenemos las dos, la condición suspensiva y la condición resolutoria. ¿Y pactos? ¿Cuáles son los pactos? Nosotros ya los vimos un poquito, los mencioné cuando hablábamos de pacto de displicencia, ¿se acuerdan? ¿Qué son los pactos de retroventa? Esto es solo en los contratos de compraventa, ¿eh? El pacto de retroventa y el pacto de reventa, que en realidad son las dos caras de la misma moneda. ¿Por qué? Porque es la facultad que se establece después de entrega de la cosa y pago del precio, es decir, después de que se cumplieron las dos prestaciones, de que alguna de las partes se arrepienta. Si se arrepiente el comprador, si se arrepiente el vendedor, es pacto de retroventa. Y si se arrepiente el comprador, es pacto de reventa. Por eso decimos que es las dos caras de la misma moneda,
porque el cambio de nombre es según quién es el que se arrepiente, pero el funcionamiento, los efectos es el mismo, ¿sí? En la retroventa es el vendedor el que se reserva la facultad de arrepentirse, es decir, tiene que estar pactado en el contrato, ¿sí? Porque si no está pactado, es un nuevo contrato de compraventa. En este caso, cuando hay un pacto de retroventa, cuando en el mismo contrato por el cual A le vendió a B, A se reserva la facultad de recuperar la cosa en determinado plazo. Ven que el código establece plazos máximos, ¿sí?, para inmuebles de 5 años y para cosas muebles de 2 años, ¿sí? En ese plazo tengo la posibilidad de arrepentirme y recuperar la cosa. Entonces, tiene que estar en el contrato. Si no está en el contrato y A le vende a B y pasan 2 años y B quiere vender la cosa y A la quiere comprar, tendrán que celebrar un nuevo contrato de compraventa. Con lo cual implica que tienen que, en el caso de inmuebles, tienen que pagar 2 escrituras. Y con lo cual tributar doblemente, es decir, pagar impuestos doblemente. En cambio, si lo establecen como pacto de retroventa, no hay que pagar, está haciendo ejercicio de esa facultad de arrepentirse, ¿sí? Por eso se establece un plazo máximo, no puede estar toda la vida el otro, porque se atentaría contra la seguridad jurídica, estar toda la vida pensando, y si se arrepiente y me lo pide, y si se arrepiente y me lo pide. Entonces, tiene que pactarse. ¿Qué pasa si el comprador transmitió la cosa a un tercero? En el caso de que la cosa transmitida al tercero sea un inmueble, ese tercero no va a ser de buena fe, ¿sí? Porque solamente va a poder repeler la acción si hubiese sido de buena fe, pero acá no va a ser de buena fe, porque el pacto, dijimos, está en el contrato, por lo tanto va a estar en el título. Entonces, el tercero va a saber que existe esa posibilidad de que el vendedor se arrepienta y quiera recuperar la cosa. Entonces no va a decir, momentito, que yo soy adquirente a título oneroso, por lo cual yo no me pueden venir a repersecutir la cosa que tengo en mi poder. Entonces, no, lo lamento, porque este pacto de retroventa figura en el contrato, entonces vos lo conocías. Si lo conocías, sabías que yo tengo 5 años para poder arrepentirme, así que devolveme la cosa, ¿sí? Entonces ese tercero no va a poder repeler esa acción. En el caso de cosas muebles, sí, porque ahí no figura en el título, entonces ahí la posesión, hay un principio de derechos reales que es la posesión de título, ¿sí? Entonces ese tercero sí va a poder decir, esto me lo transmitieron a mí, por eso el plazo es mucho menor, es de 2 años, ¿sí? Si durante esos 2 años el comprador le transmitió la cosa a un tercero y luego el vendedor se arrepiente y la quiere recuperar, ahí sí va a ser oponible ese tercero porque va a decir, lo lamento porque es una cosa mueble, la posesión vale. Bien. Ese respecto del palazo del hoy, el pacto de retroventa. El pacto de reventa es al revés, es el comprador el que se arrepiente. Entonces, yo en realidad te voy a devolver la cosa y vos devolveme el precio, ¿sí? Ahí como al que le interesa devolver la cosa es al propio comprador, obviamente no se la transmitió a otro, es porque la tiene en su poder, así que ahí no tenemos ningún inconveniente. En cuanto al precio, eso las partes libremente lo que pueden pactar. Puede ser que sea a cambio del mismo precio, de un precio menor, de un precio mayor, eso lo pueden pactar las partes. ¿Qué más tenemos? Antes era solo para inmuebles, sí, con el código anterior, ahora también para cosas muebles, tanto para muebles o inmuebles. En los muebles registrables, ven lo que dice, oponible a terceros, si hubo inscriptura, inscripción registral,
escritura en los inmuebles. En los muebles registrables tendremos, si es un auto, el 08, ¿sí? Y esté inscrito en el registro también. En los muebles registrables lo mismo, el tercero no puede ser, ay, yo no sabía, ¿sí? En los muebles no registrables es imponible a tercero de buena fe y título oneroso, esto es lo que expliqué recién. Bien, esto es pacto de retroventa, pacto de reventa. El pacto de preferencia, 1165. En este caso, la facultad que se reserva el vendedor es a recuperar la cosa en el caso de que el comprador quisiese venderla, él va a tener un derecho preferente, ¿sí? Es decir, se pacta, es decir, yo te vendo un inmueble, pero si alguna vez vos querés venderlo, consultame, porque yo estoy en una necesidad ahora que, no sé, lo tengo que vender, o estoy en una necesidad económica, necesito venderlo, pero en realidad no me quiero desprender de este bien. Pero estoy con una necesidad, entonces yo ahora lo vendo, pero si vos algún día querés venderlo, llámame y avísame. Entonces, yo voy a tener preferencia sobre otros compradores, ¿sí? Esto, como dije hoy, tiene que estar pactado en el contrato, por lo tanto, no es un nuevo contrato, la importancia está dada en que no tengo que pagar impuestos, pues si no, sí, que es lo mismo. Si apelo a la buena fe del otro, que si lo quiere vender me avise, pero esto es para tratar de pagar menos impuestos. ¿Por qué? Porque en este caso yo hago uso de ese derecho de preferencia, recupero la cosa y no voy a tener que pagar un nuevo impuesto a la transmisión de bienes. Bueno, no puede cederse ni pasa a los herederos, es solamente respecto del vendedor que tiene derecho a recuperar la cosa. Bien. ¿Algo? Creo que no. Bien, estas cláusulas, ya les digo, no son taxativas, no es que las partes no pueden pactar otras, ¿sí? Pueden pactar lo que se les ocurra, ¿sí? Puede haber simples cláusulas de arrepentimiento donde no, ni siquiera hubo entrega de la cosa y pago del precio, y pactan la posibilidad de que se pueda arrepentir, y no tiene ningún efecto jurídico porque no hubo incumplimiento de ninguna prestación todavía. O puede pactar un pacto de displicencia, como hablamos cuando hablamos de contratos claudicantes, ¿sí? Puede haber otras modalidades, ¿sí? Lo que el código regula son estas que son las más comunes. Bien. Ya terminaríamos con modos extintivos de este contrato, que no está la filmina, son los modos extintivos de todos los contratos. En este contrato no hay ninguna situación diferente que no sea la de los modos extintivos de cualquier contrato. Obviamente los que sean aplicables, ¿sí? No podemos la revocación, no existe la revocación de la compraventa. Sí vamos a tener la rescisión, sí vamos a tener la resolución, ¿sí? Pero no la revocación. ¿Alguna duda? Bueno, está todo el PowerPoint acá. Yo voy a ver, ahora a ver, ya puedo, en este mismo, lo voy a ver si lo puedo modificar, mientras me quieren ir preguntando algo. ¿Alguna duda de este contrato? Profesora, una pregunta. Sí, ¿para qué saco? Sí, ¿quién es? Javier. Esperen que saco otra fotito, así que hay mucha gente más. Así, vamos a hacer. Sí. En el pacto de reventa, por ejemplo. ¿Quién me está preguntando? Javier Muñoz. Ah. En el pacto de reventa, cuando, por ejemplo, yo soy comprador y adquiero un inmueble y pasan cerca de 5 años y yo solicito el precio al vendedor, ¿hay que pactar alguna actualización de ese precio? Porque no podés pasar 5 años. Porque vamos a suponer el 4.
4, por decir. No, vos me dijiste en cosas muebles. No, inmueble, en un inmueble. Ah, inmuebles. Ah, Sí. no, sí, en inmuebles sí. Claro, pero 5, sí. quería hacer la figura de un... Te había entendido cosas muebles, por Sí, eso. pero la idea era que pasó un lapso de tiempo más o menos importante, el precio se devaluó en el momento inicial, y en ese mismo pacto se puede pactar alguna cláusula de Sí, actualización, sí, o sí, eso sí, 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 queda sí. así. No, por eso es libre para las partes pactar el precio, ¿sí? Que puede pactarse que sea por el mismo precio o por un precio mayor, en ese caso se puede ser un precio con las mismas reglas de precio que vimos en la clase pasada, ¿eh? Se puede establecer un precio determinado o un precio determinable. Es decir, vos podés prever un índice de actualización o establecer una cláusula que se va a determinar ese precio de acuerdo, no sé, a las circunstancias que sean del momento en el que se ejerce ese derecho a recuperar la cosa. Ok, gracias. ¿Estamos? Bien, que es un contrato que no es difícil, aparte es el contrato base que todos sabemos, que es una compraventa, es el contrato más conocido. Diferente es cuando a veces uno habla de contratos, por ejemplo, qué sé yo, no sé, un mutuo. Un contrato oneroso de renta vitalicia. En la vida, capaz que hemos visto un contrato oneroso de renta vitalicia, ¿sí? Entonces, es difícil por ahí entender cosas que no se han visto. El contrato de promaventa, el de locación, de donación, son contratos que se conocen, ¿sí? Donación no tanto, ¿sí? Porque, pero compraventa permanentemente estamos celebrando contratos de compraventa, así que nos es fácil entenderlo, ¿sí? Así que, pero bueno, como decía la otra vez, es como que el contrato madre, es decir, todo aquello, van a ver después los sucesivos contratos que... ¡Ay, me olvidé de permuta! Permuta. Hablamos un cachito de permuta, ¿sí? No, esperen, que yo debo tener... Salgo de pantalla completa, aguarden un minutito que yo, porque permuta es exactamente, voy hablando mientras, es exactamente igual a la compra-venta, la diferencia está en que en vez de acá, a cambio de un precio, es la obligación de entregar la cosa, no es a cambio de un precio, sino a cambio de la entrega de otra cosa, ¿sí? Una cosa por otra cosa, el trueque, ¿sí? Eso es la permuta. ¿Dónde tengo? Algo de permuta por acá. Si no lo puse acá, en el campus. A mí me parece que algo había de permuta. Profe, cuando hizo la comparación con otros contratos había hablado algo de permuta. Claro, exactamente. No, igual nada, ¿no? Es que porque quiero ver el artículo que habla de la edición, por eso. Pero por eso yo creo que algo, ya voy abriendo el campus y a ver si lo tengo ahí. Decíamos, eso el trueque de una cosa por otra. Cuando a veces pasa que yo me obligo a entregar una cosa a cambio de otra, pero a veces la otra cosa que me van a entregar es en parte por una cosa y en parte por un precio, ¿sí? Entonces ahí lo que tenemos que determinar es si es mayor el valor de la cosa, es permuta. Si es mayor el valor del precio, es compraventa. Pero siempre yo vendedor entrego una cosa y el comprador entrega otra cosa y una parte en precio. No es una cosa a cambio de un precio porque estamos en una compraventa. Estamos hablando cuando el vendedor entrega una cosa y el comprador es el que paga en parte con una cosa y en parte en precio. Si los dos tienen el mismo valor, ¿sí? Se considera que es permuta, ¿sí? Si el 50% del valor
lo pago con una cosa y el 50% lo pago con dinero, es permuta. Vamos a contratos, y eso sería, y obviamente se aplican supletoriamente las reglas de compraventa, y la diferencia va a estar dada con respecto a la evicción. ¿Por qué? Porque en la evicción, ¿dónde carajo está la permuta? No está en el campus tampoco. Yo tenía algo de permuta. Bueno, no importa, ahora les digo, igual se lo digo aunque no haya Power, porque es nada más que eso. No recuerdo el número de artículo y no estoy en Mar del Plata y no me traje el código para verlo. Acá, no, clase grabada, compraventa, permuta, dice, pero no hay Power. Bueno, chao, no hay Power. A ver, así los veo. Bien, con respecto a la evicción, ¿por qué? Porque en este caso, la evicción, existe la garantía de saneamiento, existe de las dos partes, ¿sí? En un contrato de compraventa, ¿quién debe garantizar por evicción? En un contrato de compraventa, ¿quién garantiza por evicción? El enajenante. El enajenante, sí, el vendedor, ¿sí? Sí. Se dice el vendedor, ¿sí? Porque si no, el enajenante puede ser otro tipo de contrato también, una cesión de crédito. Estamos en el contrato de compraventa, la parte es el vendedor y comprador. El vendedor es el que debe la garantía de evicción, debe garantizar por evicción. Pero en una permuta, porque es quien entrega la cosa, en una permuta los dos se entregan cosas. Entonces, la garantía de evicción funciona para ambas partes. La característica que tiene acá es que quien reclama la evicción puede optar, ¿sí?, por que se le entregue la cosa que él entregó, el valor de la cosa que él entregó, o que se le pague el valor de la cosa que adquirió. Es decir, el vendedor enajena una cosa, el comprador vende a su vez, es un cambio, ¿sí? Perdón, vendedor y comprador estoy diciendo mal porque estamos en permuta, ¿sí? Alguien enajena, bueno, pero igual es comprador y vendedor nada más que una cosa. El comprador entrega una cosa, el vendedor entrega una cosa, el comprador entrega otra cosa. Si la evicción la sufre el comprador, este comprador tiene derecho es una triple opción que tiene: a recuperar la cosa que le entregó, ¿sí? Pues bueno, está bien, yo no puedo obtener esta cosa vendida porque alguien tenía un mejor derecho y me despojó y fui vencido en esa evicción, entonces me debes garantías de saneamiento. Entonces yo puedo recuperar, devolverme lo que yo te entregué, puedo decir, no, quédate con lo que yo entregué, solamente devolveme el valor de la cosa que yo te entregué, o puede decir, dame el valor de la cosa que vos me tenías que entregar y que a mí me despojaron, ¿sí? Por eso hablamos de una triple opción que tiene el vencido en la evicción, ¿sí? Cualquiera de los dos que sea, ¿sí? A recuperar la cosa que él mismo entregó o a recuperar en los valores, ¿sí? ¿Se entiende? Es fácil, nada más. De permuta no hay otra diferencia, así que tengan en cuenta porque si preguntamos permuta le vamos a preguntar eso, ¿sí? Es un articulito que ya les digo, no tengo acá el código para fijarme, si alguno lo tiene por ahí, fíjense que es el de evicción en la permuta. Son muy poquitos artículos que tenemos del contrato de permuta que tienen que ver con esto que hablamos, ¿sí? Recién, si bien no hay un precio, es un contrato oneroso, ¿sí? Porque hay ventajas para ambos. Y no me olvido nada más que eso. ¿Alguien no tiene el código por ahí que puede fijarse? Así lo compartimos.
Sí, ahí pusieron en el chat. Es 1172 permuta y 1174 el de evicción. Perfecto. En el 1174 es el que nos menciona esta posibilidad, esta triple posibilidad que tiene el que fue vencido en evicción. O recuperar la cosa que le entregó, o pedir el valor de esa cosa, o que le devuelvan lo que él hubiese recibido. ¿Sí? Bueno, ya está. Esto es contrato de permuta, ¿no? Después, si no dieron permuta, sí, se dio, es esto, permuta. Así que bueno. Bueno, por ahora nada más. El lunes no tienen clase, porque bueno, al final era feriado, así que lo verán a Vega el día miércoles y después a mí el viernes que arrancamos con donación. ¿Sí? ¡Ay, no les traje! Miren, voy a ver si les puedo subir al campus, o sea, yo ahora no, pero el martes, que ya estoy en Mar del Plata, les voy a subir porque a mí, cuando estamos en la cursada, yo llevo a la clase un boleto de compraventa, una escritura, para que puedan ver, porque no tiene sentido hablar de un contrato y después aprueban la materia y nunca vieron cómo es el contrato. Igual el de compraventa, la mayoría de las lo han visto, conocen, pero puede pasar que no, así que lo que voy a hacer es subirles al campus algún boleto de compraventa y alguna escritura, ¿sí? Tal vez les subo alguna reserva también, ¿sí? Para que vean, acuerden el contrato de compraventa de inmuebles, lo que estudiamos cuando estudiamos claudicantes de seña y reserva, ¿sí? Que la reserva es en los contratos de compraventa que se aplica. Así que después si encuentro algo, se los voy a subir al campus. Una lástima que no lo podamos trabajar así en clase como cuando era presencial. Así que bueno, si no tienen más preguntas, finalizamos. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego. Chau, chau. Gracias. Gracias.